Importantes cambios en las regulaciones internas de la Federación Internacional de Baloncesto. ¿Y por qué digo que son importantes? Bueno, porque toca directamente un asunto relevante y es el pago a los agentes de baloncesto. Para hablar antes un poquito más sobre este tema, bueno, tenemos que indicar que el artículo anterior de esta regulación establecía específicamente o regulaba específicamente el conflicto de intereses que puede haber entre los agentes y sus clientes. Ahora, ¿qué es un conflicto de intereses para la FIBA? El artículo establece 4 situaciones en donde se regula este conflicto de intereses y son los siguientes. ¿Qué se le prohíbe a los agentes? Bueno, que no puede representar o aconsejar a más de una parte en una misma transacción, parecido a más o menos la restricción que tienen los abogados, que no pueden representar a 2 partes en una misma demanda, porque es lógico, cada uno tiene sus intereses que están contrapuestos a la otra parte. Como segundo escenario, tienen que un agente FIBA no puede aceptar el pago por sus servicios por ningún otro que no sea su cliente. Como tercer escenario, es que el agente FIBA no puede representar o aconsejar un club en ninguna transacción si el agente tiene contrato con un jugador registrado en ese club. Y como cuarto escenario de conflicto de intereses, tiene que no puede directa o indirectamente usar a una tercera parte para esquivar las restricciones para recibir los pagos, es decir, la que comenté anteriormente, que no puede recibir pagos de una tercera persona. En este punto en específico, en el artículo como está redactado anteriormente, establecía una excepción para que el jugador, el cliente del agente, pudiera recibir un pago, por ejemplo, del club. Y obviamente tenía que establecer esa excepción que todas las partes estuvieran de acuerdo. Tenían que acordar que efectivamente el club le iba a pagar al agente del dinero del jugador la comisión que le correspondía al agente. Por ejemplo, en un contrato de baloncesto se establecía que el porcentaje que le correspondía al agente que ayudó a la transacción o que representa al jugador en esa transacción con el club iba a recibir el dinero del salario del jugador que se le iba a descontar, pero que lo iba a pagar directamente el club. Entonces el club tenía que pagarle la comisión a la gente del dinero del jugador y tenía que pagarle el salario del jugador. Obviamente, al estar todas las partes de acuerdo, no había ningún problema y se cumplía con esta excepción que los mismos reglamentos establecían. Ahora, ¿cuál fue el cambio y por qué es lo importante? Porque ahora esta excepción está eliminada. ¿Qué es lo que quiere la FIBA según su justificación de eliminación de esta excepción? Quiere procurar evitar cualquier conflicto de intereses. Yo asumo que están teniendo muchos problemas específicamente con este tipo de situaciones, con este tipo de transacciones que a lo mejor no queda de una manera transparente, pero decidieron eliminarla completamente sin ninguna toma de opiniones por parte de los agentes, de los jugadores, y simplemente la eliminaron. Esto obviamente trae consigo una revuelta por parte de los agentes, también por parte de los jugadores, porque ya están acostumbrados a un sistema que probablemente les iba bien, y ahora se lo eliminan, se lo quitan. Y yo creo que hay puntos válidos, parte de la FIBA, para eliminar esta excepción, pero también hay puntos válidos por parte de los agentes para tener quejas con respecto a esta restricción que le están eliminando. Entonces, eso es lo que vamos a discutir hoy, porque me parece que es un tema, bastante debatible, porque veo, como repito, puntos válidos de lado y lado. Y quiero más o menos ir evaluando ustedes cuáles son sus puntos de vista y sobre todo Antonio, que conoce un poquito más de cerca estos temas, que ya los hemos tratado también en el escritorio, pero bueno, la discusión está abierta para este punto. Tuvimos un caso, ¿no? En FIBA que defendiste espectacularmente bien tú, Elena. Y realmente salimos muy bien del caso. Justamente se estaba ya conversando este tema el año pasado y vino esta prohibición. Fíjate, yo quiero darles a conocer el punto de vista de los agentes antes de que pasemos al debate. Y ahí los agentes, de verdad que estoy sorprendido porque hay correos llegando de muchos agentes diciendo, mira, tenemos que enfrentarnos a esto, tenemos que oponernos a esto, etcétera, etcétera. Luego te puedo dar mi opinión con calma porque hay una opinión encontrada ahí por las dos partes, ¿no? Los agentes dicen, bueno, primero esto está restringiendo la libertad de emprendimiento y de llevar a cabo una libre empresa, ¿no? Porque me estás quitando cosas que yo puedo hacer. Luego dice que esto está directamente yendo contra la libertad de competencia o contra la competencia justa. Y no estamos hablando de competencia de baloncesto, sino de libre mercado en términos económicos. Y entonces ahí dice que esto cambia las cargas financieras de manera injusta, esto distorsiona la competencia, que limita la capacidad de los agentes de negociar efectivamente. Yo quiero hablar de este último tema
porque es muy importante decirlo. Fíjate, normalmente la gente cuando negociaba con el club, al hacer de que fuera el club quien le pagara la comisión y no el jugador, siendo que esto era como un bono que le daba el club al jugador, es decir, que era parte de la remuneración que iba a recibir el jugador, pero que se la daban aparte a la gente. Esto te hace directamente que el agente como tal y el jugador, primero el jugador se libra de un pago de impuestos, porque esto caería directamente en su remuneración salarial. Entonces se le reduce directamente el pago de impuestos. En segundo lugar, además de que se le reduce el pago de impuestos, esto le permite al jugador sentir de que no está pagando. Muchos jugadores no les gusta pagar ciertos servicios, hay que decirlo, y al mismo tiempo esto facilita a que la gente le sea más fácil cobrar porque puede perseguir fácilmente al club. El club es una entidad que no se mueve si no paga, mientras que el jugador se está moviendo por todas partes del mundo y es difícil que lo sancionen porque puede restringir su derecho laboral y otras cuestiones más. Eso más todas las reglas de competición de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que han estado diciendo. Ese es más o menos el punto de vista de los agentes. ¿Qué piensas tú de esto, Elena? Mira, justamente era lo que estaba leyendo y además que, como estaba diciendo anteriormente, es todo un sistema que te cambia de la noche a la mañana, porque ya la gente está acostumbrada a hacerlo de esta manera y no le das ni siquiera una opción o un límite de tiempo considerable para adaptarse, porque entiendo totalmente la finalidad de la FIBA en buscar, en restringir, obviamente que haya conflicto de intereses. Se supone que tienen que haber estado teniendo problemas con este artículo, porque de hecho eliminaron toda la excepción en la que nuestra defensa se basó en ese caso, que no nos salió excelente, pero ahorita no hubiésemos tenido defensa. ¿Cómo que a nuestro cliente cuando no estaba haciendo nada malo? Cuando simplemente estaba trabajando bajo un sistema que te lo permitía. Entonces, yo me pongo a pensar también, fíjate, un agente que tenga 3 jugadores en un equipo, que haya actuado de buena manera, que hizo todo correctamente. Antes le reclamaba su salario del jugador, de su representado, y su comisión al club. Una sola demanda. Ahora va a tener que demandar probablemente a 3 jugadores si no le paga. Y no solamente esto aumenta las demandas de los problemas entre los agentes, los clubes y los jugadores, sino también más trabajo para el propio tribunal de la FIBA. Entonces, ¿qué nos puede desencadenar esto? Oye, más trabajo para la FIBA, probablemente que haya más casos, probablemente que haya más retrasos, probablemente que se incrementen los costos, porque obviamente vas a necesitar más personal cuando tienes más demandas. Entonces es una bola, oye, que va a ir creciendo probablemente. Y repito, entiendo la situación de la FIBA de querer obviamente eliminar cualquier conflicto de intereses, es su punto principal, pero oye, creo que había maneras de hacerlo un poquito mejor porque estás acabando con un sistema en donde ahora se te puede voltear la moneda, ¿no? Porque los agentes se están organizando. De hecho, creo que había reuniones para esta semana entre diversos grupos de agentes porque quieren tomar acciones en contra de esto porque no están de acuerdo. Y principalmente porque no se les tomó en cuenta su opinión. No se les dijo, no se les preparó para esto, simplemente un cambio de normativa sin consulta alguna. Y me parece que además estaba leyendo varios artículos y varias opiniones de personas que, oye, al menos la FIBA recibe casi $1 millón por los agentes anualmente con estas cuestiones de las tasas que tienen que pagar y cómo no se va a tomar en cuenta su opinión cuando también dan dinero a la FIBA. Entonces, oye, me parece también que tenía que ser justo que se tomara en cuenta su opinión porque nuevamente es un sistema que está cambiando de la noche a la mañana y sin ningún reclamo. Defensa del punto de vista de la FIBA, ¿qué es lo que pasa? Que FIBA entiende que cuando es el club quien te paga, así ese dinero haya sido para el jugador, o sea, por la contratación del jugador, el club es quien es tu cliente, no el jugador. Y eso te puede llevar a ti a que no defiendas correctamente al jugador. Y eso también puede llegar a ser cierto, no en todos los casos, pero en bastantes casos puede llegar a ser cierto. Yo creo que hay que hablar cada caso de conflicto de intereses de forma específica y establecer varios elementos. Esa es mi opinión, para poder decir que hay conflicto de intereses o no. Siendo el pago uno de estos elementos, pero no siendo el pago el definitivo elemento, sino viendo el comportamiento de la gente con respecto al jugador y al club. Ahora, si el club es quien le paga la comisión a la gente que ha debido ser pagada por el jugador y el agente no defiende al cliente frente al club, por ejemplo, no le pagan al jugador y el agente no hace nada. Por ejemplo, el jugador necesita ciertas cuestiones y el agente no hace nada. Y el agente siempre le pide al jugador, no demande, no reclames esa cantidad, no hagas. Ahí empiezan a saltar las alarmas. Pero si el agente, a pesar de que el club no le ha pagado, defiende a su cliente, defiende al jugador, está con él, reclama todo lo que le deben, oye,
No veo absolutamente ningún tipo de sentido para que esto no pase. Entonces creo que tenemos que profundizar el tema un poco más. También estamos empezando a discutirlo. ¿Qué piensas tú, Brandito? Se me generó una duda o un posible caso. Puede que esto sea respuesta a que si es la FIBA o si es la FIBA la que decide o decidía antes que los clubes sean los que le paguen a los agentes, existía la posibilidad de que los agentes hicieran negociaciones pensando en su beneficio personal, es decir, llevar a su representado a cierto club y no a otro porque ese es el que le traería más beneficios en pago a él mismo. Justamente, Brandito, ese sería un conflicto de intereses y está regulado también en el Código de Ética de la FIBA, y justamente también esa es una de las quejas de varios comentarios que he venido viendo, que como la FIBA, es una crítica que le hacían ciertas personas, cómo la FIBA se iba a meter en este punto, en un sistema que no estaba haciendo daño a nada, porque mientras las cosas estaban claras entre las partes no había problema, y por qué no se enfocaba entonces en, por ejemplo, que un agente tuviera acciones en un club y además llevar a sus clientes de su agencia a ese club. Ahí hay un claro conflicto de intereses. También está el caso del ejemplo que tú mencionas. También hay otros en donde, oye, creo que era más oportuno que la FIBA apuntara hacia esas cuestiones, hacia esos casos de conflicto de intereses que también, al parecer, son frecuentes, pero no, le hicieron este caso a este puntico que yo creo que no estaba trayendo mayor colación mientras las cuestiones estaban claras. Como dice Antonio, que estoy de acuerdo completamente. Habría que regularlo en que, oye, no solamente es el pago, porque si el pago estaba claro, que se le está descontando al jugador y que ese dinero que le correspondía al jugador se le está pagando a su agente y las tres partes, club, agente y jugador, están de acuerdo con esa transacción, oye, mientras haya cuentas claras no va a haber problema. Pero la FIBA te quitó toda esta excepción de una sola manera. Entonces entiendo que, bueno, que quieren prohibir, que quieren eliminar cualquier conflicto de intereses, pero también hay otras situaciones que no se están regulando. Ahí está el detalle de toda esta discusión de la molestia de los agentes, obviamente, y bueno, de la FIBA, que ya veremos cómo queda todo esto. Además, como dato, estaba buscando el reglamento en la página y no funcionaba nada de la parte de los documentos, al menos ayer, de la FIBA. No sé si es justamente por estas cuestiones, simplemente estoy aquí trayendo a colación un punto que me pareció interesante, pero la molestia de los agentes está y creo que se está organizando para ir en contra de FIBA, en lo que pudiera ir incluso la jurisdicción ordinaria, porque tienen razones para hacer reclamos. Yo quería agregarle al tema de Brandon de que tuvimos en un caso que no tenía nada que ver con esto, pero haciendo averiguaciones nos enteramos de una situación como la que describe. Hubo un agente que iba a llevar a determinado club en la MLS a determinado jugador, pero él estaba pidiendo un pago aparte para él. Y como el club se negó a darle esa cantidad de dinero a él, llevó al jugador para otro sitio. O sea, lo que estás diciendo sucede, es parte del problema y hay que decirlo. No quiero decir quiénes son los protagonistas, pero sabemos que eso existe. ¿Qué pasa? Sabemos que sucede en ese sentido. Pero bueno, yo creo que esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensen que el club le paga a la gente una comisión que ha debido pagar el jugador genera un conflicto de intereses? ¿No lo genera? ¿Cómo ven esta nueva regla de la FIBA? ¿Qué piensan ustedes acerca de toda esta situación que está ocurriendo con los agentes en el baloncesto internacional? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Cada comentario que nos dejas es una carrera en el 9º inning. El precio del deporte. Producido por Laurel.